Hola, ¿cómo están? En esta entrega quiero hablar con ustedes de tres temas referido a sucesiones, específicamente lo que va a ser testigos en los testamentos, luego institución de los herederos y también la sustitución de los herederos. El primer punto sería de los testigos en los testamentos y podríamos mencionar que nuestro Código Civil paraguayo establece o requiere de testigos para ciertos tipos de testamento. Si en el testamento cerrado, por ejemplo, se requieren de 5 testigos, por lo menos 3 deben saber firmar. En el testamento público de 3 testigos, por lo menos 2 deben saber firmar. En el marítimo, 3 testigos. En el caso de epidemia, 3 testigos. Y en el caso del testamento militar, 2 testigos. Vamos a ir hablando de ello en el curso de este desarrollo. Bueno, capacidad, quiénes pueden ser testigos y quiénes no pueden ser testigos. Allí podríamos mencionar lo que establece el artículo 2672 de nuestro Código Civil, que dice que pueden ser testigos los mayores de edad que gocen la plenitud de sus facultades mentales en el momento del otorgamiento, salvo lo dispuesto para los testamentos especiales. Ok, tengamos en cuenta entonces que todos los mayores de edad que tengan plenitud de sus facultades mentales pueden ser testigos. No pueden ser testigos los que evidencien en el mismo acto que se hallan en estado de perturbación mental. Entonces, los incapaces mentalmente no pueden ser testigos. Los ciegos, sordos y mudos tampoco. Los ascendientes, descendientes y cónyuge del testador. El heredero instituido, el cónyuge del heredero instituido, ascendientes y descendientes de él, los legatarios y ninguno que reciban beneficios por las disposiciones testamentarias. También quien tenga algún parentesco con el escribano interviniente hasta el 4.º grado, los dependientes de su oficina, los servidores domésticos, ni los dependientes de otros notarios. Entonces, importante considerar esa cuestión de quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser. Bueno, en cuanto a lo que es capacidad, en realidad, ¿en qué momento debe haber capacidad? El artículo 2673 habla que la capacidad de los testigos debe existir en el momento de otorgarse el testamento. Un testigo incapaz debe ser considerado como capaz si según opinión común fuere tenido como tal y el escribano no conociere la incapacidad, disculpen, la incapacidad. Entonces, la capacidad es la que se debe tener en el momento de otorgarse el testamento. Si de repente una persona incapaz firma y nadie, digamos, lo considera como tal, todos creyeren de que es capaz, en ese caso no genera ninguna nulidad del mismo. ¿Ok? Eso es un punto interesante. A esto se llama capacidad putativa. ¿Sí? Cuando una persona incapaz en el momento de firmar no fuere considerado de esa manera por los demás, entonces sigue su capacidad como cualquiera. Muy bien. Nulidad por la actuación de un testigo incapaz, ya mencioné, pero el artículo 2674 del Código Civil establece que el testamento en que haya intervenido un testigo incapaz será nulo si no quedaren testigos capaces en número legal suficiente para la validez del testamento. Como dijimos, en uno cerrado, si son 5 testigos, uno es incapaz y se constatare tal incapacidad, entonces no anula. ¿Por qué? Porque tenemos aún 4, de los cuales 3 tienen que firmar, así que no sería nulo el testamento, ¿verdad? Conocimiento de los testigos por el escribano. En realidad, el 2675 dice que los testigos deben ser conocidos del escribano. Bien, si éste no los conociere, ¿sí? Puede exigir antes de autorizar el testamento que 2 personas conocidas de él aseguren su identidad y residencia. Lo hará constar así en el testamento y firmarán con los demás testigos el acto del acto bajo pena de nulidad del mismo. ¿Ok? Entonces, si es que los testigos no los conocieres, debe solicitar sus documentaciones, identificar a la persona, tener su residencia y constar ello en el testamento.
Bueno, en cuanto al entendimiento del idioma, los testigos deben entender el idioma del testador y aquel en que se extendiera el testamento. Deben además estar domiciliados en la población donde el escribano tenga su registro. Bien, entonces este es un punto importante. Cuando es el testador una persona, y eso ya lo hemos visto también en lo que es el testamento cerrado, ¿verdad? Si el testador es una persona que habla alemán, entonces los testigos deben saber hablar dicho idioma, ¿sí? Y tienen que conocer ambos idiomas, tanto el español como el alemán. Recordemos también que si el testador lo testa en idioma que no sea el español, es necesario que hayan dos traductores. ¿No? Nada más para ir recordando. Parentesco entre los testigos. El 2677 dice que el parentesco existente entre varias personas no es obstáculos para que efectúen simultáneamente como testigos en un testamento. Vamos a suponer que los testigos sean hermanos. Bueno, si ellos son hermanos, no hay ningún inconveniente, no es obstáculo. Bueno, eso es a lo que se refería testigo en testamentos. Ahora vamos a lo que es institución de los herederos, también basados en nuestro Código Civil. La institución de herederos es la disposición del otorgante del testamento por la cual designa a una o más personas para que a su fallecimiento le sucedan en todo o parte de sus bienes, con derecho a recogerla íntegramente en los casos previstos en la ley. Institución de herederos. Entonces, la disposición que el otorgante va a establecer, ¿sí? Para que una o más personas, ¿sí? Se beneficien a la hora de que el mismo falleciere. Bueno, nuestro Código Civil en su artículo 2678 habla que la institución de herederos solo puede ser hecha por testamento. Si éste no instituyere de heredero, sus disposiciones deberán cumplirse y respecto del remanente de sus bienes, se procederá como se ordena en las sucesiones intestadas. ¿Ok? Si no se estableciere un heredero en el testamento, bueno, vamos a regirnos exclusivamente por las normas de las sucesiones intestadas. El 2679 dice que el testador debe nombrar por sí mismo al heredero. Si se refiere al que otro nombrara por encargo suyo, la institución de herederos no será válida. El heredero debe ser designado con palabras claras que no dejen duda alguna sobre la persona instituida. Si dejara incertidumbre entre dos o más personas, ninguna tendría el derecho. Esta disposición rige igualmente para los legados. Es decir, que en la institución de herederos, el otorgante debe ser clarísimo de quiénes son esos herederos instituidos, ¿sí? Es importante, no podrá dejar que otro nombre por él. Entonces, ¿quién nombra el heredero? El otorgante del testamento, ¿sí? Bien, en razón de que el testamento es un acto personalísimo del testador, no puede existir intermediario alguno para la manifestación de su última voluntad. Solo el testador y nadie más que él debe nombrar a su heredero. La institución efectuada por tercero no tendrá validez alguna. Preterición de un heredero forzoso. Esta preterición en el derecho sucesorio es la omisión de uno o más herederos forzosos en el testamento, ¿ok? Se ha olvidado de su heredero forzoso el testador, ¿bien? En ese sentido, el artículo 2481 dice que el heredero beneficiario no podrá aceptar o repudiar la herencia deferida al autor de la sucesión sin la venia del juez, y si éste la diere, deberá hacerlo a beneficio de inventario, ¿sí? A beneficio de inventario. Voy a seguir, ¿verdad? Institución de cosas ciertas. El 2682 dice que el heredero instituido en cosas ciertas o inciertas determinadas por su género o cantidad es tenido solamente por legatario. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de cosas ciertas e inciertas, que se establece en forma de bien genérica en el testamento, es solamente
tenido como legado, no como herencia. La disposición testamentaria por la cual el testador da una o a muchas personas la universalidad de los bienes que deja a su muerte, importa instituir herederos a las personas designadas, aunque, según los términos del testamento, la disposición se encuentre restringida a la nuda propiedad y se haya concedido separadamente el usufructo a otra persona. Este es muy importante considerar que en el caso de una institución de cosa cierta, se tendrá como legatario. Esta disposición, ¿verdad? Que da la universalidad de los bienes, que deja su muerte, consiste en instituir a personas designadas como herederos, aunque según los términos del testamento la disposición se encuentre restringida a la nuda propiedad y se haya concedido separadamente el usufructo. ¿Sí? Bueno, también aquí tendríamos que pensar en lo que es lo que dice el artículo 2684. Cuando el testador ha instituido, dice, uno o varios herederos limitando la institución a una fracción de la herencia o a varias separadas que unidas no absorben toda la sucesión, la parte restante corresponde a los sucesores legítimos. Puede darse el caso en que el instituyente, si el testador establece, por decir, que 500 hectáreas va a determinar para su hijo fulano, 500 para otra persona, bueno, eso es posible hacer. El testador puede instituir a uno o varios herederos, limitando la institución a una fracción de la herencia. Y si hay restantes de esa fracción, va a ser para sus herederos legítimos. Recordemos claramente que en un testamento solo tendría que ser la parte que queda como liberalidad por parte del testador, porque la legítima debe ser respetada, cualquiera sea el caso. El artículo 2685 dice que si los herederos instituidos deben ser, según la voluntad del testador, los únicos herederos, y cada uno de ellos instituido por una fracción, sin que estas reunidas absorban toda la herencia, se les aumentará proporcionalmente. Si en el mismo caso las fracciones de cada uno unidas exceden el total de la herencia, se las reducirá en la misma forma. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones el testador puede de repente instituir como herederos en fracciones diferentes a los herederos específicamente. Sin embargo, digamos que si las fracciones de que se les establece a cada uno exceden sobre el total de la herencia que le correspondiera, en ese caso se les reduce hasta el monto que le corresponde. Se les reduce. ¿Sí? Y en el caso que si faltare, ¿verdad? A la fracción la proporción que le corresponde, entonces se les aumentará. Eso está en el 2686, en donde dice que el testador, cuando el testador ha instituido varios herederos por fracciones y otros sin indicación de ellas, estos últimos recogen la parte que ha quedado disponible. Si las fracciones determinadas absorben la herencia, se reducirán proporcionalmente, de modo que cada uno de los herederos instituidos sin indicación de fracción reciban tanto como el heredero de la fracción menor. Esto es interesante porque esto se está, digamos, planteando de una manera más matemática, porque supongamos que según el testamento corresponde, por decir, un legado de 30 hectáreas para uno, 20 para otro, 10 para otro y para otros dos, nada. Entonces, a eso que tienen nada, ¿cómo se va a establecerle su proporción? Pues bien, correspondería disminuir la porción de los herederos ya instituidos, disminuir sus fracciones hasta tanto sea el del menor. O sea, ¿cuál fue el menor? 10. Por lo tanto, de acuerdo a esos 10, sería la base para establecerle a los demás. Se les va, digamos, reducir a los que tienen más. Perfecto, hasta que quede en forma equitativamente legal. El 2687 dice, cuando alguno de los herederos son instituidos por una única fracción,
¿sí? Se aplica las mismas disposiciones. A uno solo se establece una fracción, pues bien, si supera lo que correspondería a la liberalidad que le corresponde al testador, pues bien, va a tener que reducirse esa fracción otorgada. 2688 dice que si varios herederos son instituidos de manera que excluyan la sucesión legítima y uno de ellos faltare antes o después de la apertura de la sucesión, su porción hereditaria acrecerá a los otros en la proporción de sus partes. Si se instituyen conjuntamente algunos herederos a una parte hereditaria común, el acrecimiento tendrá lugar entre ellos. Si en la institución de herederos no se ha dispuesto sino de una parte de la herencia y la sucesión legítima se ha abierto sobre la restante, no procede el acrecimiento entre los herederos instituidos, sino cuando lo han sido conjuntamente. El testador puede prohibir el acrecimiento. Siempre se respeta la legítima, ¿ok? Siempre. Si el testador tiene 10.000 hectáreas y solo dispone de 2.000 de manera liberal, de esos 2.000 él puede instituir heredero conforme le parezca, ¿ok? Entonces, ese es un punto importante a considerar. El 2689 dice que el heredero o los herederos instituidos conjuntamente en una fracción recibirán toda la herencia si no existen sucesores legítimos y ésta hubiere de ser considerada vacante. 2690 dice que las disposiciones testamentarias a favor de personas inciertas o colectivamente designadas serán nulas. Las hechas a favor de los pobres se consideran otorgadas a instituciones de beneficio público, asistencia social. Las disposiciones de bienes a favor del alma del testador importarán la aplicación de esto a sufragios limosnas que quedarán a cargo de los ministros de su culto. El 2691 dice que el derecho a instituir un heredero no importa el derecho de dar a este un sucesor. El testador puede sustituir al heredero instituido para el caso de que éste muriese antes de aquel que no quisiere o no pudiera aceptar la herencia. Y entramos a lo que es sustitución. Bien, sustitución vulgar se denomina a esta situación, ¿sí? Bueno, ya que hablamos de sustitución, vamos a ver qué dice también la normativa respecto a la sustitución. Y es una figura jurídica mediante el cual el testador instituye como heredero a una persona y al mismo tiempo designa otra en su reemplazo. ¿Por qué? Porque se puede establecer para el caso que por su premoriencia, renuncia o incapacidad, el heredero instituido no reciba la herencia, o bien para después de su fallecimiento, habiendo recogido los bienes de la sucesión. Esto habla el artículo 2692, podrán ser sustituidas dos o más personas por una sola, y asimismo una sola por dos o más personas. O sea, se pueden sustituir los herederos por si muera la persona instituida ¿cómo es? Otorgante antes de él. Cuando el testador sustituye recíprocamente a los herederos instituidos en partes desiguales, tendrán estos la sustitución las mismas partes que en la institución, si el testador no ha dispuesto lo contrario. El sustituto se entiende también serlo del heredero nombrado en primer lugar. Bueno, las cargas de la sustitución, el heredero sustituido, dice el 2693, queda sujeto a las mismas cargas y condiciones impuestas al instituido, si no aparece claramente que el testador quiso limitarla a la persona del instituido. 2694, serán de ningún valor las disposiciones del testador por las que llame a un tercero al todo o parte de la herencia al morir el heredero instituido. 2695 dice que lo dispuesto sobre las sustituciones de herederos es aplicable igualmente a los legatarios. Bien, 2694 serán de ningún valor las disposiciones del testador por las que llame a un tercero, al todo o parte de la herencia, al morir el heredero instituido. 2695, lo dispuesto sobre sustituciones de herederos aplicable igualmente al legatario. Esto ya lo leímos y es importante volver a repetirlo. Bueno, hasta aquí entonces esta entrega. Vamos a
encontrarnos en otra siguiente. Gracias.